Yo también, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien y usted, Miss? Bien. También bien. ¿Cómo se la pasaron con sus mamis? Bien, bien. Bien. Qué bueno. Les dan un abrazo y una felicitación de mi parte, ¿vale? Gracias, Miss. Igual para Gracias. usted. Gracias, chicos. Bien. Les pido de favor, de acuerdo a las indicaciones, pasar lista en el chat. Acuérdense que de ahí se les toma la asistencia y si no, pues se les pone falta aunque estén en la clase, chicos. Es importante que la anoten. Por favor, todo mundo poniendo su asistencia. Los chicos que se van incorporando, buenas tardes, por favor, su asistencia en el chat para que se les pase lista, si no, aunque estén en la clase, si no están anotados, se les va a poner su falta. Ahora bajen el volumen a su dispositivo. Chicos, les pido de favor, los que van entrando, que se anoten en el chat para pasar lista, por favor. De ahí se les cuenta su asistencia. Aunque estén en clase, si no tienen ahí anotado su nombre, se les va a poner falta. Gracias. Bien, vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema de políticas e instituciones del virreinato. La última clase habíamos hablado de la iglesia, vimos a grandes rasgos, ¿no? La importancia que tuvo. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, les pido de favor, recuerden que tienen que tomar apunte. De todas formas, la presentación va a estar en biblioteca por cualquier cosa que quieran complementarlo, porque les recuerdo que de ahí van a estudiar para su examen. A partir de ahorita, micrófonos desactivados. Si tienen duda, levantan la mano. Gracias. Bien. Última llamada de atención. Para la siguiente empiezo a bajar puntos, chicos. Les recuerdo a los que van llegando que tienen que escribir su asistencia en el chat. De ahí se les toma la asistencia y si no, van a tener su falta y no se les van a tomar en cuenta sus actividades. Por favor, es de vital importancia su pase de lista. Bien. La Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en lo que fue las
las primeras exploraciones hacia América, ¿se acuerdan? Habíamos visto que muchas de ellas fueron aprovechadas precisamente para enviar sacerdotes. La iglesia dio dinero tanto a los reyes católicos como a otros países ya de Europa cuando empezaron, cuando se vieron descubiertas las tierras de aquí de América, ayudaron ellos a dar dinero para que se hicieran más exploraciones y se descubrieran más territorios. La iglesia ya tenía un papel importante en España porque precisamente los reyes que estaban en ese momento eran católicos y habían hecho todo lo posible porque todos sus pueblos conquistados tuvieran esa religión. A ellos les importaba mucho lo que era la conquista espiritual, que se empezara a leer la Biblia y que se evangelizara a todos por igual. El rol de la iglesia estuvo estrechamente ligado al poder político de lo que era el patronato real, que era todo lo que gobernaba en España. Pero acuérdense que como nos gobernaban desde España, ellos decidían qué se hacía y qué no se hacía. Quién tenía un cargo político, porque incluso algunos sacerdotes se beneficiaban de ellos. Aparte de que su intención era que al llegar aquí, aparte de que se evangelizara a los indígenas, también se hicieran iglesias, conventos, monasterios y hospitales. Durante el proceso de colonización, la Iglesia Católica hizo lo que llamamos transculturación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acuérdense que todos los pueblos indígenas de aquí eran politeístas. Había dioses establecidos, un dios mayor, por así decirlo. Estaba el dios del sol, el dios de la lluvia, la diosa de la tierra, porque todo era adjudicado a algo divino. Incluso sus templos estaban dedicados a ellos. Cuando llega la Iglesia Católica y los conquistadores, ¿qué es lo primero que hacen? Pues destruir esos templos, que son las ruinas que hasta ahorita podemos ver. Un claro ejemplo es la que está ahí en el Zócalo de la ciudad, o algunas ruinas en los estados de la República. Ellos se dedicaban a destruir esos templos para que a partir de ahí ellos dejaran de creer en su religión y adoptaran la católica, que era monoteísta, de un solo Dios. Los reyes Fernando e Isabel de España eh, hicieron mucho hincapié en que todos los que venían a descubrir, todos los soldados, tenían que traer una persona del clero, ya sea un sacerdote. Hubo quienes estaban estudiando para sacerdotes y también llegaron a venir en las expediciones. Cuando llegan aquí, empiezan ellos bueno, primero se hace la guerra con los soldados y ya que están sometidos, entran los sacerdotes a educar nuevamente a los indígenas. Todo lo relacionado en cuanto a moral, cómo se tenían que comportar en cuanto a lo social, les cambiaron la vestimenta. Todo eso se organizó de acuerdo a las costumbres europeas. Entonces, por eso se considera una transculturalización, porque les pasaron su cultura. No fue al 100% porque acuérdense que muchos indígenas se resistían todavía a ese cambio. El Papa sí tomaba intervención en las decisiones de los reyes, porque la condición que les había puesto es que les prestaba el dinero para las expediciones, pero que se siguieran las leyes, del catolicismo. La principal tarea y objetivo que tuvieron los sacerdotes fue la evangelización.
Bien. Para esto, para llegar hasta las regiones más apartadas, se utilizaron misioneros, que era una cantidad de sacerdotes que iban a las diferentes regiones para que ellos pudieran convivir con los indígenas y enseñarles la doctrina cristiana. Muchas veces tuvieron que trasladarse por días para llegar a los lugares, pero ellos les enseñaban por medio de, pues sí, no utilizaban la fuerza bruta, por así decirlo, como los soldados, no los maltrataban, sí los regañaban, pero trataban de pues apapacharlos un poquito más para que adoptaran la religión católica. No sometían tanto por medio de los golpes. Lo que sí hacían ellos es que, pues, igual que los soldados españoles o los soldados europeos, tomaban esclavos para su servicio y para que estuvieran trabajando para ellos. Aquí acuérdense que la iglesia se benefició en que se le dieron tanto territorios para hacer iglesias, como también indígenas que estuvieran a sus servicios. Entonces también dentro de ellos tenían quienes sembraban y cosecharan para ellos y también quienes les hicieran todos los servicios. Lo que sí ponían como reglamento era que no fueran maltratados, no aceptaban mujeres que estaban embarazadas, ni niños. Y lo que también empezaron a hacer es a darle evangelización, a que fueran bautizados, a muchos incluso los nombres que tenían, nombres indígenas, fueron cambiados por nombres europeos. Se les empieza a dar el apellido porque acuérdense que pasan a ser propiedad de los españoles y de ahí surgen los apellidos. Entonces eso los identificaba como de casa de, por ejemplo, Hernán. Todos los que estaban dentro de su propiedad, pasaron a ser Hernández, que significaba propiedad de Hernán. Y por lo regular, casi todos los apellidos que terminan en Z, de ahí fueron tomados. De Rodrigo, Rodríguez. De Ramírez, Ramiro. De Sánchez, de Sancho. Ajá, todos esos apellidos indicaban que eran propiedad de López. Lope. Había el nombre Sí. de Lope. Ajá. Sí, entonces todos, por lo regular, casi todos los ¿Y Pérez? apellidos terminados en De Pérez. No, Pérez sí no, esa es una excepción. Solamente ajá. Los terminados Entonces, como que Pérez es el único bonito, pues no bonito, el que surgió nada sí, más solito. no. Lo que pasa que de ese sí no se tiene demostrado, sí venía de Pedro. Esa todavía no Ah, está bueno, no se ha mencionado. Ujú. Bien, entonces, bueno. los sacerdotes se ocupaban de quitarles que hablaran sus dialectos y que hablaran el castellano, que fue la lengua que impuso España para que les enseñaran, porque no eran dignos de hablar el español. Entonces, a ellos se les enseña el castellano, que ya era una lengua bastarda, que ya habíamos visto anteriormente, era una lengua que ya no utilizaban en España y vienen y la aplican acá. Ajá. Empiezan las primeras construcciones de las iglesias, las primeras capillas, y había capillas para los españoles y para los indígenas, no podían convivir juntos. Entonces se hacían prácticamente dos estructuras, ¿no? Para que los indígenas pudieran empezarse a evangelizar y los españoles asistieran a la misa dominical, que era lo que ellos acostumbraban. También los sacerdotes aprovechan para enseñarles oficios
a los indígenas. Ellos ya tallaban la piedra, pintaban y demás, pero aparte les empiezan a enseñar a hacer retablos y otras manualidades, que es lo que implantan de lo que ellos traían del arte barroco en las iglesias, que eso lo vamos a ver la siguiente clase. Pero todos esos oficios se los empiezan a enseñar y acuérdense que ellos eran muy hábiles haciendo cosas con las manos, con las manualidades. Empiezan a surgir, por así decirlo, pues los primeros artistas y queda muy plasmado principalmente en las catedrales, ¿no? Vemos la catedral de aquí de México, la de Guadalajara, en otros estados de la República. Todo eso en determinado momento fueron hechos y realizados por los indígenas bajo la dirección de los frailes. Ellos decían cómo querían las iglesias o qué querían dentro de, y ellos lo hacían. Por lo regular, estas iglesias, las primeras, fueron ubicadas precisamente sobre los templos a los que iban a adorar a sus dioses los indígenas. Esto precisamente para implementarles que eso tenía que quedar en el olvido, así como las ruinas quedaban sepultadas, su ideología de sus dioses también tenía que quedar sepultada. Encima estaban las iglesias que representaban lo católico, lo que ellos tenían que aprender. Aparte de las iglesias, también fundaron asilos, casas para los pobres, albergues para los niños, porque pues muchos quedaban huérfanos cuando morían sus papás por el maltrato que sufrían. Pero también se empiezan los hospitales. Empiezan a surgir los primeros hospitales aquí y muchos eran atendidos ya por indígenas, pero también empiezan a, posteriormente, bueno, acuérdense que los hospitales eran atendidos por religiosas, pero eso pues ya fue más adelante. Se tenía un calendario específico que identificaba las festividades anuales, así como los indígenas también festejaban a sus dioses. La Iglesia Católica también tenía establecido su calendario y les enseñó. Esa también es la amalgama que se da entre las fiestas que se hacían en Europa, las fiestas patronales, y lo de aquí, una que siempre está presente y que sigue y seguirá por años, pues es la amalgama que se hizo en cuanto al Día de Muertos, ¿no? Que tiene tanto descendencia europea como descendencia americana. Y salió una fiesta, por así decirlo, de Día de Muertos con ambas costumbres. También se les enseñó a rezar el rosario y a tener lo que llamaban ellos actos de piedad, a levantarse, que se persinaran, que rezaran, al acostarse, al iniciar una tarea, ellos tenían que tener ciertos actos, persinarse, rezar, para que vieran que ya estaban dentro de lo que era la religión católica. Bien, aquí empezamos a ver, por ejemplo, que seguían ataviados algunos indígenas, pues con algunas vestiduras que ellos usaban, por ejemplo, los huaraches o demás, pero también ya empezaban las procesiones, que hasta la fecha es una herencia que nos dejaron, que mucha gente se va en procesión a la villa o que festeja al patrono de su colonia o que se van caminando a Chalma porque tienen pues esa idea, ¿no? Entonces, desde ahí empezaron a surgir todas esas costumbres de hacer las procesiones o hacer ciertos rituales que hasta la fecha algunos de ellos pues siguen vigentes. Bien, en la época de la colonia, bueno, no solamente tuvo un papel en lo religioso, lo que fue la iglesia. Acuérdense que llegaron varias secciones y varios grupos, entre ellos los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Entonces firman un concilio
en donde dicen que todo el mundo debe de ser evangelizado con la religión católica. Empiezan en las comunidades indígenas. Aquí también entran algunos esclavos negros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algunos esclavos también habían llegado? También los integran a esas costumbres. Les enseñan el idioma y lentamente se va unificando ya lo que fue la población mestiza. Ajá. Hablaban castellano, ya tenían la fe católica y ya eran mínimos los que todavía se resistían a identificarse bajo esa religión. Ya no había nombres como los que se utilizaban antes, ya los nombres eran castellanizados y se les empieza a dar la primera educación, pero con todo lo de Europa. Ajá, todo lo que aprendían en Europa, los religiosos de aquí se los empiezan a enseñar a los indígenas. Por un lado sí queda todo lo americano queda de lado y se implanta lo europeo. Se hacía trabajo colectivo porque también las tierras que se les daban eran comunas en donde ya se decían si tú te dedicabas a sembrar, otros a recolectar, otros a limpiar, etcétera. Había un grupo de religiosos que eran los jesuitas y ese se convirtió en el primer grupo que intentó capacitar a los aborígenes para que pudieran competir en igualdad con los europeos. Lamentablemente ellos daban la educación aquí y estaban haciendo tan buen trabajo que no le gustó a la corona española y son desterrados porque pensaron que tanto conocimiento en determinado momento iba a producir que se levantaran en contra de ellos, los indígenas, y pues a la corona no le iba a gustar y no le iba a agradar, porque pues, si no iba a perder toda su mano de obra barata y ya no iba a ser el saqueo que estaba haciendo en la Nueva España. El papel ideológico y cultural que tuvo la iglesia fue primordial, porque les imponen lo que era la noción de pecado. No podían ir en contra de porque era pecado. Entonces se enfatizó mucho eso y de ahí se agarraron muchos sacerdotes en que si tú te quieres ir al cielo y no obedeces, te vas a ir al infierno, ¿no? Le empezaron a hablar sobre el infierno, lo que implicaba, se les empezó a imponer la confesión, que era parte del culto cristiano que ellos traían. Entonces también de eso se aprovechan para que les cedan tierras, para que les cedan ciertos objetos de valor que tenían los indígenas como el oro, porque pues ellos debían obediencia a los clérigos o a las figuras de autoridad que tenían encima, ¿no? De ellos, que eran todos los exploradores que habían llegado. Y de esto se aprovechan también para que si se querían ir al cielo, pues tenían que construir iglesias y estar al servicio de ellos para, pues se tenían que portar bien para ganarse el cielo. Ese era su premio. En cuanto al papel político, bueno, con frecuencia se oponían mucho al virrey y también era un estira y afloje porque como les comentaba, no les gustaba mucho que usaran la violencia en contra de los indígenas. Sin embargo, llegaban a ciertos acuerdos porque ya las órdenes llegaban desde España. En 1624, en el virreinato de la Nueva España, la lucha entre Iglesia y el virrey llevó a la quema del Palacio Virreinal, porque, como les decía, pues ya los indígenas, como los trataban ellos mejor, les hacían más caso a ellos. Entonces, esto desencadenó que para 1765 los jesuitas fueran desterrados, ¿no? De aquí de América y regresados a España porque ya estaban tomando mucho poder y a la corona pues no le gustaba
ese aspecto. Formación del poder económico de la iglesia. ¿Se acuerdan que ya les había comentado que había ciertos grupos, ¿no? Estaban los españoles, los criollos, que ya eran los hijos de españoles nacidos aquí, y todos ellos se habían convertido en hacendados o tenían ciertos puestos políticos muy importantes. La iglesia recibía de todos ellos y de todos los indígenas lo que era el diezmo, que quedamos que era el 10% de lo que ganaban en un año de todos ellos, que era el fruto de su trabajo, de la venta de ganados, y la iglesia se hizo muy rica en ese aspecto porque pues tenía el dinero para hacer las cosas. Por eso es que también las iglesias quedaron tan grandes y tan lujosas, porque incluso eran ataviadas con oro, porque lo había aquí, y todo eso les contaba a ellos en sus posesiones. Entonces la iglesia acumula un capital y se convierte en prestamista de los hacendados y mineros. Todo esto, bueno, tenía que ser con un pago extra, aparte de lo que le habían prestado, como impuestos, y eso fortaleció que se hiciera mucho más poderosa y más rica. Por lo tanto, el trabajo de los templos y los conventos que se hacían, los indígenas no cobraban, porque pues no le podían cobrar a la iglesia, eso era un pecado. Entonces, sí les hicieron un coco wash ahí medio tremendo para que ellos obedecieran y de una u otra forma se beneficiaran. Vemos claramente, si nosotros nos vamos al Zócalo, cuántas iglesias chicas y enormes encontramos, y todas ellas están con retablos lujosamente decorados y demás, ¿no? Entonces ahí se quedó comprobado todas las tierras que ellos adquirieron, más aparte las que ya posteriormente se les quita cuando ya es el gobierno de Benito Juárez, también se les quitan algunas tierras, pero pues las iglesias que ya estaban, pues permanecieron, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y también la iglesia impone en América lo que es el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que era un tribunal que se encargaba de juzgar las acciones que ponían en peligro la fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le convenía y había un agitador, pues lo acusaban de que ya era brujo, o de que estaba haciendo mal, o de que hablaba con el diablo y demás. Entonces lo desaparecían. Hay un museo que es el Museo de la Inquisición, ahí podemos ir a ver cuáles eran los castigos que se les ponía a todos los que desobedecían a la iglesia. Incluso, no sé si ya les había comentado, que si a mí una persona me caía mal y me quería deshacer de ella, pues iba y lo acusaba injustamente y sin comprobarle nada. De todas formas, era juzgado por la Inquisición y llegaban hasta matarlo, ¿no? Por lo mismo. Entonces, la Inquisición se caracterizó por emplear procedimientos judiciales secretos, a pesar de que, bueno, en la religión católica se prohibía matar, ¿no? Pero ellos se justificaban que era en beneficio de todos y que esa persona estaba haciendo mal. Entonces, con eso, ya sea que lo torturaran o lo mataran, para que curara sus faltas o le perdonaran sus faltas, y si moría, pues ya era por mandato divino, ¿no? No había aguantado el castigo. Bien. La jerarquía de la iglesia, bueno, como les comentaba también la clase pasada, estaba el Papa, que era el que disponía, y hasta la fecha sigue. Todo, los que siguen después de él, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, diáconos, sacerdotes, diáconos religiosos, fueron los que enviaron para evangelizar aquí en la Nueva España, en todos los territorios de la Nueva España. Posteriormente se hicieron los laicos, que pues fueron todos los indígenas que pasaron a esta religión, pero el Papa desde donde él estaba mandaba ya sea a los reyes o a todo la población que tenía aquí,
para decir qué se hacía, qué no se hacía, qué estaba permitido y qué no estaba permitido dentro de la evangelización. Y aquí, bueno, lo que les comentaba al principio, surgen las catedrales y un sinnúmero de iglesias. ¿Me puede regresar tantito Claro a que la sí. jerarquía? Ahí está. Ujú, Gracias, Miss. de nada. Entonces, todo esto, fue el papel de la iglesia, pues ya nos dimos cuenta que fue primordial y esencial, ¿no? Si ella no hubiera estado, yo creo que les hubiera costado más trabajo todavía a los conquistadores someter a los indígenas. Lo que ellos hicieron fue Listo. que, Gracias, Miss. por nada, que por mandato divino casi casi fueron colonizados y los salvaron, ¿no? De ser unos salvajes y demás. Bien, la evidencia de clase, chicos, va a ser la actividad número 7 de la página 136 de su libro. Tienen que observar el mapa y tienen que responder en su cuaderno qué entidades corresponden a cada obispado del siglo XVI, que fue el mapa que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Se acuerdan que lo vimos? El de la página 135. Estaba el Sí, arzobispado de México, de Durango, Guadalajara, Valladolid, Puebla, etcétera. ¿Qué nombres de los obispados se conservan en la geografía actual? ¿Qué órdenes religiosas evangelizó el territorio donde vives, o sea, el centro del país? ¿Quiénes eran los que estaban? Ahí también nos los marca. Y con base en su distribución espacial, ¿cómo fue su llegada a las costas del Golfo de México? ¿Vale? Esas preguntas las van a hacer Miss, en su cuaderno. Mande. ¿no ¿Quién puede habló? escribir ¿cómo se llama? Yo, Nicole, ¿si me puede escribir su correo electrónico? Mi correo Es electrónico. que yo no puedo entrar a... Ajá. A ver, ahorita te lo doy. Nada más déjame terminarles de decir, Ok. ahorita te lo doy. Bien, de tarea van a Sí, hacer las gracias. actividades 7, 8 de la página 137 de su libro. ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Sí. ¿Dudas? No. 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 ¿Todo bien? No, No, todo bien. sí. Ok. Chicos, les recuerdo que su asistencia es importante, de ahí tomo yo para ponerles su calificación. Persona que no me ponga su asistencia, pues va a tener su falta. ¿Vale? Entonces no quiero empezar a tener problemas de que ¿por qué me puso 0 si no si yo sí asistí a la clase? Ahí es donde demuestran que ustedes asistieron a la clase. Y a ver, Nicole, mándamelo al correo, así todo junto con minúscula. Ajá. Es María José Ramírez Velarde, con V Velarde. María José Valverde o Ramírez. Velarde. No, María José Ramírez Velarde. 47 Ujú, @ ujú. gmail.com. Sí, Gracias. También les gracias, encargo Miss. las actividades que tienen pendientes, chicos, por favor, lo antes posible. Solamente les encargo mucho, que le pongan el nombre de la actividad. ¿Ya todo el mundo se anotó? Sí. Ok, ya todo el mundo pasó lista en el chat entonces. ¿Vale? Sí. Entonces, espero su actividad de la página 7, perdón, número 7 de la página 136 en el transcurso de la tarde y el día de mañana. Ajá. Y su tarea, páginas 7 y 8 de la 137, tienen 3 días para entregármela.
Ajá. Sí, Miss. Miss. Ok, mande. ¿Dudas con respecto a las actividades? No. ¿No? No. Bueno, entonces con No. esto finalizamos la clase. Pórtense bien, hagan sus actividades, espero sus pendientes. Muchas gracias a los chicos que me enviaron Sí. sus fotografías. Espero que les haya gustado el video que se les hizo a su mami. ¿Sí lo vieron o no? Sí. Ah, bueno. No, ¿dónde lo mandaste? Gracias. Búsquenlo en la página del colegio, por favor, chicos, para que lo vean, ¿vale? Ah, ok. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien, los quiero, los extraño. Gracias, Espero verlos Miss. Muchas pronto. gracias, Miss. Igual, Miss. Bueno, los dejo, Venga, chicos. Igualmente, bonita tarde. Adiós. Bye. Adiós. Mande. ¿Quién me habló? Ya se puede seguir mandando las tareas por Gmail o ya es por plataforma o se puede por las dos. De preferencia ya en plataforma. Si no las puedes subir, ya tu última opción es el correo. Pero ya en plataforma. Está el tutorial en biblioteca para que ahí puedas ver cómo subir tus actividades. Ahí hay un video, se lo subí desde la semana pasada. Nos hizo favor el profesor César de dárnoslos y ahí pueden consultar cómo subir las actividades en plataforma. ¿Vale? Ya si Ok, no Miss, puedes, pues me los mandas gracias. al correo. Sí. Bueno, se cuidan. Bye. Gracias. Igualmente, Adiós. Bye, besos, bye.